Hola hermano y amigo, bienvenido a tu curso Revelaciones de Esperanza. Hoy entramos a la lección número 14 titulada La Iglesia de Dios. Si quisieras tú comprar un par de zapatos nuevos, seguramente irías a buscar en alguna de las tiendas y elegirías un modelo que te parezca bonito, cómodo y que tenga condiciones de pago adecuadas para ti. Sin embargo, elegir puede volverse difícil si hay varias opciones disponibles. Se necesitan criterios bien definidos para hacer la compra correcta y no arrepentirse después. Algo mucho más serio que adquirir un objeto es elegir una iglesia. Según el informe de una investigación realizada por el Seminario Teológico de Gordon Conwell, en el mundo hay nada más y nada menos que 47,000 confesiones cristianas. Y todas dicen seguir a Cristo. Sin embargo, considerando que hay grandes contradicciones doctrinales entre ellas, se hace evidente que muchas no interpretan correctamente la Biblia. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor opción de iglesia? La mayoría de las personas busca estar en la iglesia de la que sus familiares y amigos son miembros. Sin embargo, el mejor criterio para decidir es si la iglesia sigue verdaderamente las enseñanzas de Jesucristo transmitidas en la Biblia. La lección que hoy abordaremos nos enseñará los criterios bíblicos para identificar la verdadera iglesia de Dios. Acompáñame a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, te pedimos que tu Santo Espíritu pueda, Señor, ayudarnos en el estudio de esta oportunidad. Sé tú, Señor, con nosotros y acompáñanos y haz, Señor, que tu palabra nos ilumine, nos enseñe y nos eduque. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pregunta número 1. ¿Qué gran señal vio Juan en el cielo? ¿Habrá visto una bestia terrible y espantosa? ¿Una mujer vestida del sol? ¿O al anticristo? Bueno, leamos la respuesta en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, que dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. En la profecía, la mujer pura, según Isaías 54, 1 y 5, Jeremías capítulo 6, versículo 2, 2 de Corintios 11, 2, Efesios 5, 22 al 24, siempre una mujer representa a la iglesia verdadera. El sol simboliza la gloria de Dios, según Salmos 84, 11 y Malaquías 4, 2, puedes ver eso ahí. Y la luna, que refleja la luz del sol, representa el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento que reflejaba la obra de Jesús, según Hebreos capítulo 9, verso 9 al 12, 23 y 24. Las 12 estrellas de la corona de esta mujer que aparece en Apocalipsis simbolizan a las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, según Lucas 6:13. Y el conjunto de astros también representa la orientación profética que marca las señales de los tiempos. Por lo tanto, lo que vio Juan en visión del cielo, en Apocalipsis, acerca de esta mujer pura, se representa, obviamente, a la iglesia, al pueblo de Dios elegido. Pregunta número 2. ¿Qué otra señal vio Juan en el cielo?
También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este símbolo se identifica con un poder, como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás según Apocalipsis 12:9. El dragón es el enemigo de Dios. Su rebelión sucedió en el cielo cuando se opuso al gobierno divino y deseó establecer su trono por encima del trono del Altísimo. Y lo dice Isaías 14, versos 13 y 14. Por lo tanto, este poder que surge también para buscar a la iglesia como un dragón escarlata es pues un poder que es utilizado por el dragón, por Satanás. Pregunta número 3. ¿Qué llevó al dragón a perseguir a la mujer? Apocalipsis capítulo 12, versos 4 y 5. Dice así: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El Mesías prometido a la iglesia desde los días del Antiguo Testamento, que es lo que acabamos de ver en la visión, se profetizó que él habría de regir a las naciones con vara de hierro, lo dice Salmos 2, 7 al 9. Satanás, que arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles, usó a Herodes, gobernador de Judea, para intentar matar a Jesús apenas había nacido. José y María fueron advertidos por un ángel y huyeron a Egipto, cumpliendo lo que había sido profetizado por Jeremías y Oseas. El gran dragón procuró destruir a Cristo y a la iglesia por medio de Roma, que es identificada por las 7 cabezas de Apocalipsis 12:3. Los 10 cuernos en ese versículo representan a las naciones que surgieron de la desintegración del Imperio Romano, como ya lo profetizaba Daniel capítulo 7, versos 24 y 25. Pregunta número 4. Como Satanás no pudo destruir a Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿qué hizo con la iglesia? ¿La persiguió? ¿La protegió? ¿O la destruyó? Bueno, leamos Apocalipsis capítulo 12:13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Cuando Cristo fue arrestado y crucificado, sus seguidores comenzaron a enfrentar persecución, lo dice Mateo 6:31 y Juan 20:19. Jesús advirtió a los discípulos que serían odiados y maltratados por las personas por causa de su obediencia y fidelidad a Él. Mateo 10:22 nos dice eso y 2 Timoteo 3:12 también. También Jesús prometió bendiciones a aquellos que soportasen la persecución con fidelidad y perseverancia. Así que lo que nosotros vemos aquí cuando el dragón va en busca de la mujer que había dado a luz al hijo, obviamente es que Satanás, bajo un poder, en este caso Roma, persiguió a la iglesia, a la mujer, persiguió a la iglesia. Pero Dios, en medio de la persecución, la protegió. Pregunta número 5. ¿Qué sucedió con la iglesia ante la persecución del dragón? Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, la iglesia, el pueblo de Dios, huyó al desierto para ser custodiado por 1260 días. Así como las aguas representan multitudes, el desierto significa lugares sin multitudes, lugares despoblados. Si aplicamos el principio día por año a los 1260 días proféticos, nos encontramos ante un periodo de 1260 años de persecución. Históricamente esto comenzó cuando entró en vigencia el edicto de Justiniano en el año 538, que concedió al obispo de Roma autoridad religiosa y sobre todo política. Y esto terminó en el año 1798 cuando Napoleón Bonaparte envió sus tropas comandadas por el general Luis Alexandre Berthier para encarcelar al Papa Pío VI, lo que puso fin a la supremacía del Papa sobre los demás soberanos. Durante esos 1260 años, tradiciones no bíblicas fueron consideradas como dogmas religiosos y fueron impuestos por la ley civil. Así que había unión de la religión y la ley civil.
Quienes preferían ser fieles a las verdades bíblicas fueron perseguidos y en ocasiones martirizados. Pregunta número 6. ¿Cuáles son las características determinantes de la iglesia verdadera? ¿Será que su doctrina se establece por guardar los mandamientos de Dios como un medio para salvarse? ¿O sus miembros procuran guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús? ¿O todos sus miembros tienen el don de hablar lenguas extrañas? ¿Cuáles son esas características determinantes de una iglesia verdadera? Bueno, leamos el texto de Apocalipsis 12:17 y dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia verdadera se caracteriza por su fe en Jesucristo como un único medio de salvación y por la observancia de todos los mandamientos de Dios conforme se enseñan en la Biblia. También tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, según lo dice Apocalipsis 19:10. Esto es la manifestación del don profético, según 1 Corintios 14:1. Para reafirmar la doctrina sobre Cristo. Además de esto, el movimiento guiado por Dios en el tiempo del fin para conducir a las personas a las verdades bíblicas descuidadas reconoce que a partir de 1844 Cristo dio inicio a la purificación del santuario celestial, obra que antecede a su regreso a esta tierra. Esta iglesia tiene un mensaje especial y lo proclama al mundo, y lo hace a través de su misma característica de obedecer los mandamientos de Dios, todos los que están en la Biblia, y sobre todo de tener el testimonio de Jesús, es decir, de tener el don profético como un don especial en esta iglesia. Pregunta número 7. ¿Cuál es el motivo de la victoria del remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En el Éxodo, los israelitas escaparon de Egipto después de haber pintado los dinteles de la puerta con sangre de cordero. Y del mismo modo, el pueblo de Dios en el tiempo del fin vencerá gracias a la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dice Juan 1:29. La fe en la muerte y resurrección de Cristo capacitará al remanente, al resto, para dar su testimonio de fe. Pregunta número 8. ¿Cuál es la voluntad de Cristo para aquellos que aún no forman parte de la iglesia verdadera? Juan capítulo 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mientras exista la gracia, habrá oportunidad para nosotros y Dios extiende su invitación. Esta invitación se vuelve aún más urgente durante los eventos finales, con el último llamado divino que dice Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Por lo tanto, no hay un solo pueblo ahora. No es totalmente completo. Hay otros miembros, otras ovejas del Señor en otros rediles, en organizaciones religiosas que no obedecen los mandamientos. Pero cuando escuchen la voz del Señor, ellos se unirán a todos los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Qué interesante es saber que estas son las dos únicas características de la iglesia verdadera en el tiempo del fin. Si tú estás decidido a encontrar la verdadera iglesia del Señor, solo hay una que tiene esas dos características. Y hoy vamos a hacer el compromiso especial de buscar esta iglesia, de unirnos a esta iglesia y de ser parte de los que predican la palabra junto con esta iglesia, junto con este pueblo. Vamos a nuestro compromiso. Entiendo que Dios tiene un pueblo fiel en nuestros días. Este pueblo guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. El Señor desea que sus hijos se unan a este pueblo. Me comprometo a oír el llamado de Jesús y a formar parte de su iglesia. Si ese es tu deseo, de formar parte de la verdadera iglesia del Señor, entonces por favor pon ahí en los comentarios del Facebook, del YouTube, un fuerte amén. Sí, amén. Me uno a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque hemos hablado justamente hoy de las características especiales de la iglesia, de la verdadera iglesia de Dios. Y buscándola con oración, con deseo, con sinceridad,
encontraremos la iglesia que Dios ha elegido. Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar. Amado Padre que moras en los cielos, gracias por esta lección maravillosa que tú nos has dado. Para comprender, Señor, que tu iglesia es una iglesia que guarda tus mandamientos. Que tus mandamientos no han sido cancelados, no han sido revocados. Que tus mandamientos no han sido olvidados. Que tus mandamientos siguen en vigencia. Y que hoy es posible obedecerlos gracias, Señor, al sacrificio de tu Hijo, amado Jesús. Te pedimos, oh Señor, que tú puedas perdonar nuestras faltas y nos lleves a unirnos al verdadero pueblo tuyo. Gracias, Señor, por el estudio de esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estimado hermano y amigo, muchas gracias por participar de tu curso Revelaciones de Esperanza. Nos encontramos en el próximo capítulo para seguir estudiando la Biblia. Que Dios te bendiga. No te olvides de darle like, comentar y compartir y suscribirte al canal para recibir todos los videos que salgan de instrucción de la Biblia. Que Dios te bendiga grandemente. Un grande abrazo. Bye.